las 4:36 de la tarde del martes 19 de mayo de 2020 y damos comienzo ya a la jornada que tenemos organizada para hoy, a la mesa redonda, que, como os decía, se titula Nuevos enfoques para asegurar un cumplimiento normativo eficiente. Y nos vamos a dirigir a empresas de toda índole y condición, pero especialmente a las empresas medianas y pequeñas que, en opinión de gran parte de los expertos que saben de esto y que expulsan cómo se organiza la cuestión en el panorama empresarial, pues son las que menos trabajo han hecho, las que menos acciones han hecho en temas de cumplimiento normativo. Os doy la bienvenida a todos los panelistas y, por supuesto, también a los asistentes. Os agradecemos muchísimo vuestra participación y a los asistentes les informo que tienen a su disposición la posibilidad de enviar preguntas, bien de manera indiscriminada a cualquiera de los panelistas o bien de manera directa a alguno de ellos. Buscamos que todos los que participáis en la sesión descubráis nuevas fórmulas de enfrentar el problema con creatividad y con los recursos justos para lograr el éxito. El problema de asegurar un cumplimiento normativo eficiente, asegurar la mitigación de los riesgos regulatorios en cualquier tipo de empresa. La sesión está estructurada en dos bloques. En la primera, pues yo iré haciendo algunas preguntas para alimentar el debate entre los panelistas y la segunda, pues nos pasaremos más en las cuestiones, en las preguntas que nos vayan pasando desde la audiencia. Cada una de las dos sesiones, cada una de las dos partes, pues tendrá aproximadamente 25 minutos de duración. Aprovecho también para presentar mínimamente Taliance, porque a quien no nos conozca, somos los que organizamos este evento online. Taliance es una plataforma colaborativa que está focalizada en ayudar a las empresas a acceder a talento en forma de servicio bajo fórmulas laborales innovadoras. Es decir, que la conexión con el tema que vamos a tratar hoy es muy estrecha. Por un lado, atraemos talento, lo activamos a partir de su implicación en proyectos profesionales y ayudándoles a desarrollar y a compartir su conocimiento. Y por otro lado, ponemos ese talento a disposición de empresas que lo necesitan en las dosis óptimas, lo que significa que no necesariamente es de forma indefinida y a tiempo completo. A quien le interese puede entrar en nuestra página web para tener un poco más de detalle. Concluyo esta primera parte con una breve presentación de nuestros panelistas, a quien de nuevo agradezco su participación. Álvaro Conde, por seguir el orden en el que lo hemos publicitado en nuestros folletos, es responsable de las áreas de GRC, lo que incluye auditoría interna, riesgos, cumplimiento, gobierno corporativo, calidad y responsabilidad social corporativa en Neynor Homes, para quien no la conozca, es una gran promotora inmobiliaria cotizada. Cuenta con más de 18 años de experiencia en assurance, en empresas de servicios profesionales tipo Big Four, como Arthur Andersen, KPMG y EY, y también en empresas finales. Álvaro se está convirtiendo en toda una referencia en temas de cumplimiento, de auditoría y de assurance en el panorama español, así que le agradezco mucho su participación en el evento de hoy. Muchísimas gracias, Álvaro. Gracias a ti, Miguel, y a Taliance por darme la oportunidad. Muy bien. Belén Luzuriaga es directora de cumplimiento normativo en el Grupo Lasera. Grupo Lasera es una empresa de Facility Services con sede en Asturias y miembro de su comité de dirección. Es experta en buen gobierno, responsabilidad social corporativa y gestión de personas, especialmente en materia de igualdad y conciliación. Y también, y esto es muy interesante, lidera la comunicación e imagen corporativa de Lasera, lo cual tiene una conexión muchas veces poco explotada de cómo se relaciona la imagen corporativa y la comunicación con el compliance. Espero que luego nos pueda hablar un poco de ello. Se califica, esto nos ha encantado, Belén, se califica como acérrima defensora de las 3 L, que son Live, Love
Ann Lacera. Muy buenas tardes, Belén. Muchas gracias por participar. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la jornada y a ver si no nos dormimos, somos capaces de estar ahí todos en nivel alto. Muy bien. Y por último, Luis Suárez Mariño, que es socio fundador de Defensa y Compliance, que es un despacho desde donde se ofrecen servicios de asesoramiento en temas de cumplimiento normativo y defensa jurídica. Es abogado, mediador concursal, auditor interno en temas de gobierno, riesgos y cumplimiento, y director y editor de la revista European Compliance News. Ha desarrollado su carrera en el derecho privado y como consultor en materia de cumplimiento. Muy buenas tardes, Luis. Muchísimas gracias por tu participación en este evento. Pues muchas gracias por invitarme y un honor compartir el evento con gente tan talentosa como Belén y Álvaro. Estupendo. Y, en fin, yo soy Miguel Ruz, me toca moderar un poco el debate y asegurar que tratamos los temas que teníamos planteados, que estoy seguro que van a ser muy interesantes para la audiencia. Yo siempre aprendo de gente tan talentosa como vosotros. Y yo soy el director de Taliance y os invito de nuevo a todos a que entréis en nuestra web y participéis de nuestras newsletters, etc. Empezamos ya y vamos directamente al grano. Os hago una pregunta directamente a todos. Me gustaría que por un momento os pusieseis en la piel de muchos de los asistentes a este evento, responsables financieros, responsables de recursos humanos, directores generales o corporativos de empresas de todo tamaño. Nos consta que hay muchas pymes también interesadas en este evento y que quizás se han inscrito en este webinar porque reconocen sus carencias en las organizaciones que representan para organizar la función de cumplimiento adecuadamente. La primera pregunta es, ¿cómo organizaríais, qué recomendación les haríais? ¿Cómo organizaríais una función de cumplimiento partiendo de cero? ¿Por dónde hay que empezar? Empezamos por Álvaro, si te parece. Vale. A ver, ahora mismo con todo el COVID que hay, lo importante es sobrevivir, ¿sabes? O sea, el compliance en una empresa es muy importante, pero si no existe la empresa ni la pyme, no existe compliance. Entonces, para mí, la viabilidad de la empresa, ahora mismo hay muchas empresas que están mal, o sea, a lo mejor hay que ir a retomar clientes, hacer buzoneo y todo, y sobre todo empresas de una o dos personas, y si es una o dos personas, les diría que sean buenas personas, ¿sabes? Al final. Después, cuando son ya 5, 6, 7, 8, si el tejido industrial español es un 95% de pymes, hay muchas empresas de 10, 12, 14 personas, y lo más importante para mí es tener un sponsor, o sea, que se lo crean, que tengan la intención. Y lo tercero sería ver el proceso que hace la compañía, que normalmente no son muy complejos, que es ver un poco dónde compran, qué compran, cómo lo compran, qué transforman, qué meten en ese producto, dónde lo transforman, a qué venden y a quién venden. Entonces, en función de que tengamos ese proceso muy simple dibujado de todos los actores de esa empresa, ya vemos los riesgos que tienen. Y ahí sería un poco el comienzo de por dónde empezaría yo. Después, posteriormente, tenemos factores más importantes y palancas, pero yo creo que eso es lo importante. Lo primero es la intención de intentar ser buena persona y buena compañía. Entiendo, Álvaro, que cuando dices sponsor te refieres a que los que mandan se lo crean, a que desde arriba se entienda que es una función necesaria y que se le dé todo el valor que requiere y los recursos necesarios para llevarlo a cabo. Sí, que se lo crean, porque los recursos, como vamos a ver después, no son tantos como se cree la gente. Y encima pueden aportar valor. Entonces, lo importante es que yo quiero hacer las cosas bien con mis clientes y con mis empleados y con mis proveedores en el entorno en general. Y a partir de ahí empezaría a hablar. Yo si fuera un consultor que vendiera compliance, si no, apague y vámonos porque vamos a llegar a dos lados sin ponernos de acuerdo. Perfecto, estupendo. Me resulta muy interesante. ¿Qué tienes tú que aportar a esto, Belén? ¿Cómo enfocarías tú la función de compliance? Yo creo que lo que primero podríamos plantearnos, y viene muy bien enfocado con tema COVID, es el coste del no cumplimiento. Porque con independencia del momento en que nos encontremos, que a lo mejor no es el principal o el más apropiado para poner en marcha casi nada, porque con sobrevivir tendremos suficiente, yo creo,
en este momento sí que se hace necesario, incluso responsablemente por parte de cada uno como persona individual, asumir una serie de normas que, aunque nos las están cambiando todos los días, vamos a meter la cuña, pues bueno, tenemos que estar pendientes de qué norma nueva tenemos que aplicar según qué fase, según qué población, según qué provincia, etcétera, ¿no? Entonces, aunque no sea el mejor momento en este sentido, sí que tenemos que tener en cuenta cuál es el coste de no cumplir. No cumplir tiene un coste, por tanto, es interesantísimo plantearnos esto en cualquier momento. Y pues como todos, vamos a empezar a vivir de una nueva forma, pues a lo mejor este es un buen momento también para plantearnos el cumplimiento en nuestras empresas. Y el punto partida y básico y sin el cual no merece la pena ni dar ningún paso es tener una dirección, un empresario, un accionista convencido de que quiere implantar un sistema de cumplimiento y que quiere cumplir, que quiere tener unas reglas de juego en su empresa y en su organización. Si no tenemos ese nivel y ese tono de la dirección, pues vale más no molestarse, no invertir ni en recursos, ni en personas, ni en nada, porque si no hay esa dirección que esté apoyando, como decía Álvaro, ese sponsor, es una actividad que carece totalmente de sentido. Estupendo, estupendo. Mucho alineamiento veo aquí. Te traslado también la pregunta a Luis. Luis aporta aquí la visión de un consultor externo, de alguien que no trabaja para una empresa final, que no dirige un departamento de... Aporto la visión del vendedor de compliance. En realidad, de una persona que, bueno, tiene un negocio que es vender el compliance a las empresas, ¿no? Y cuando hablaba antes Álvaro del tejido empresarial español, yo esta mañana, dándole vueltas un poco a la charla que vamos a hablar, entré, bueno, lo primero que vi en Google, información del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del año pasado, que de ese 95% de pymes que configuran el aglomerado empresarial español, tenemos que solo 4.700 tienen más de son grandes empresas, más de 250 empleados. Y el resto, estamos hablando de 1.550.000 autónomos, que es más de la mitad del resto. De 1 a 9 empleados, 1.140.000. De 10 a 49, 154.000 empresas y de 50 a 249, 24.500. Es decir, que la mayor parte del empresariado es gente que es autónoma o que es un empresario individual. La empresa es él, no tiene de 1 a 9 empleados. Ese es digamos, el mapa sobre el que nos tenemos, digamos, que mover, porque es lo que construye al final el país. Con el ejemplo y lo que aprendemos de los más grandes, que tienen más medios y más estructura para enseñarnos cómo ha de funcionar una empresa. Ahora, estoy de acuerdo con mis compañeros, además me importa mucho su visión, como grandes empresas que son, estén o no cotizadas, y al final lo realmente importante es, digamos, la misión, el convencimiento ético que tenga el órgano de gobierno, la dirección, los accionistas de una empresa, de hacer las cosas bien. Y el convencimiento de que tengan que haciéndolas bien van a ser más competitivos. Yo creo que falta mucho, digamos, la transmisión de esa idea tan básica. Y yo siempre, bueno, cuando empecé a formarme en este tema de compliance, todo era en relación al Código Penal, el 31 bis, los requisitos, y si a la gente le vas a vender eso, a la gente la aturdes, porque al final es una cantidad de cosas que al final te preguntan, ¿esto es obligatorio? Y si eres honrado tienes que decir, actualmente no es obligatorio. Luego explicaré las condicionantes, pero no es obligatorio que una empresa lo tenga implantado. Entonces no lo puedes vender así, lo tienes que vender como algo que puede ayudar a la empresa a hacer las cosas mejor y por lo tanto a ser más competitivo. Muy bien, perfecto. Pues nada, ha quedado suficientemente claro. Me parece muy interesante vuestras aportaciones. Veo alineamiento por parte de los compradores y de los vendedores de ese tipo de servicios de asesoramiento en temas de compliance, pero
Pero, en fin, no necesariamente hace falta contar con recursos externos. En algunos casos sí. ¿Cómo ves tú esta cuestión, Álvaro? ¿Cómo se implanta una adecuada estructura de cumplimiento normativo en una empresa y qué recursos hacen falta para ponerla en marcha? Y te ruego que no solo nos cuentes cuál es tu experiencia actual en Neynor Homes, que es una gran empresa, sino también un poco la visión de toda tu historia profesional, donde también has estado vendiendo esos servicios en empresas de servicios profesionales como ahora hace Luis. A ver, yo diría una cosa que sería muy sencillo, pero nada, ni es muy fácil ni nada es muy complicado. Muchas veces paramos a pensar que es muy fácil una cosa y otras cosas que son demasiado complejas y no son tan complejas. En una pyme no es complicado, en principio debería ser muy complicado implantar compliance por dos motivos fundamentales para mí. El primero sería que al final, como hemos dicho antes, se ve el proceso, se ve el contrato que efectúan con los clientes, se ve un poco, es un mercado local, tiene unos ciertos proveedores, ¿sabes? Es más sencillo, no está regulado ni monitorizado por los organismos. Entonces, ahí sería eso más fácil. Y el segundo punto para implantar compliance un poco en una pyme que sería un poquito más sencillo, creo que es porque al final una pyme puede tener 7, 8, 2 trabajadores o 25 o 50, pero al final tiene un sentimiento de pertenencia mucho mayor que el de muchas empresas, porque se ven a sí mismos como una familia. O sea, si la fastidian, la fastidiamos todos. Entonces, hay una relación, un mercado local, un conocimiento interno en átomos que es unas relaciones interpersonales mucho mayores. Entonces, no es el que está en Boston, en la multinacional X de gigantesca, que no sabe lo que están haciendo en Brasil, en departamentos gigantescos y líneas de negocios gigantescas. Entonces, yo creo que eso es muy importante. En cuestión de contratar a una persona para compliance en una pyme, pues diría un taco, pero ni de cosa, no. Vamos, o sea, imposible. Sobre todo cuando estamos hablando de empresas que tienen 14 y 15 empleados, no voy a poner yo, si fuera el empresario, a una persona a hacer compliance. Y lo digo por simplemente dos cosas. Porque primero, yo, me han llegado cosas de responsabilidades que antes no tenía. Yo he hecho auditoría interna, auditoría externa, auditoría interna y compliance desde hace 7 años, 8 años, o sí, 8 años, 9 años. Entonces, ¿qué pasa? Yo a lo mejor puedo controlar un poco más mi caso de gobierno corporativo y puedo controlar un poco más de riesgos y de auditoría interna, pero de blanqueo de capitales vale, pero es que compliance no es el artículo bis de la responsabilidad penal. De compliance es temas de laboral, temas de contractual, temas de blanqueo de capitales en algunas empresas que no se aplicará, pero protección de datos les aplica muchas. Temas de estatutos entre socios, temas de buen gobierno, temas de riesgos, de gestionar un conflicto de interés. O sea, algunas veces en compliance nos olvidamos y son conflictos de intereses y gobierno corporativo y nos olvidamos muchas veces de eso, ¿no? Entonces, nadie sabe todo de eso. Entonces, muchas veces a mí en mi empresa lo que me sirve es que algunas veces contratamos a alguien para que hagan de todo. Yo, en mi empresa está muy bien el funcionamiento asegurado un poco, el combine assurance que llamamos, porque tenemos calidad RSC y todo integrado, pues con riesgos, auditoría interna y compliance para que haya mucha más sinergias y haya menos solapamientos, como si dijéramos. Pero en el caso de contratar hay algunas cosas que nosotros no somos especialistas, pero si contratáramos a alguien externo, por supuesto, si fuera una pyme, no le contrataría para hacer el código ético, ni la misión, visión y valores, porque para eso hay uno de los puntos que hago, que es una cosa fundamental de compliance, que es involucrar a mis empleados y que en vez de tener un compliance officer externo, tenga 15 empleados que sean 15 compliance officers. Eso es lo importante y eso es una palanca, ¿sabes? Porque yo de repente no les voy a decir a mis empleados, a un externo, a Luis, hazme el código ético, porque sinceramente pongo a 2 empleados míos o 3 y después hacemos una charla de trabajo, un grupo de trabajo, un focus group que le llaman, un taller, lo que quieras, y cogemos el taller, el código ético de General Electric, el de Iberdrola, el de no sé qué, o copiamos, no copiamos nada, pero cogemos ideas, o hicimos en Neynor Homes, Miguel, ¿sabes? O sea, al final, lo que sí que hago es cogerles y pedirles una ficha exclusiva para la selección del tender de proveedores, la evaluación. Que me hagan un contrato de socios para que después no haya problemas con los socios. Lo que les pido es que me revisen un contrato, que me hagan una evaluación o una ficha de la política de regalos,
Las cosas que yo a lo mejor no se me ocurren para ver, porque esa persona que es más especialista sí que tiene un conocimiento general y si no tiene ni puñetera idea de esa parte que es fraude y corrupción, que es otro tema de compliance, pues sabrá de unas cosas. Entonces lo alocará o lo dirigirá a la persona de su despacho o de su bufet que sepa de eso. Entonces yo les pediría cosas específicas, técnicas y que me aportaran al negocio, o sea, cosas tangibles que vieran en el día a día. Ya está. Entendido, entendido. No, bueno, obviamente como casi siempre me gusta tu enfoque, aunque dudo que un director general, un director de departamento tenga el enfoque adecuado, el mindset justo para poder hacer ese trabajo que estás comentando. En todo caso, si pueden hacerlo y lo enfocan bien, obviamente bien hecho estará. Lo digo para que Luis no se me enfade porque él sí que vete códigos éticos y los ha hecho en el pasado muy bien. Pero en fin, que parece una cosa demasiado nuclear de la empresa como para dejar en manos externas. Y eso me lleva un poco a... Sí, Luis, perdón. A ver, depende al final, yo creo, un poco del nivel formativo de la gente. Porque hay muchas empresas, a lo mejor es un taller de reparación de vehículos o una tienda de comercio minorista, que la gente no tiene preparación. Entonces, yo entiendo que el compliance, para hacerlo bien, sea grande la empresa o pequeña, siempre tienes que contar con la gente que está en la empresa. Y tienes que contar desde que el que está arriba, órgano de dirección, mandos intermedios y el empleado. O sea, yo cuando voy a hacer un programa de cumplimiento, yo entrevisto desde el director general, entrevisto a lo mejor, si fuera por ejemplo el caso de la acera, entrevistaría a gente que está limpiando en un hospital o que está limpiando en no sé dónde. Y al final tú tienes que involucrar a la gente y la gente te tiene que ayudar a ver cuáles son los riesgos que ellos ven cada día en el actuar de la empresa para tú conformar bien ese mapa de riesgos del que hablaba Álvaro, que es lo esencial. Determinar cuáles son los riesgos concretos tuyos en atención a los procesos a los que te dedicas y a tus interlocutores. Quiénes son los proveedores, quiénes son los clientes, ¿no? Pero, bueno, o sea, yo entiendo, Álvaro, lo que dice. Hay muchas cosas, desde luego hay que tener en cuenta a la gente de la empresa. Pero hay empresas que por la configuración de los propios miembros de la misma no tienen capacidad para redactar un código ético. Les puedes ayudar. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con eso. Sí, hay casos y casos. Yo estaba hablando en general un poco en el punto de vista de una cotizada que están venimos 1000 personas de Big Four, ¿sabes? Sí. Pues si no hace falta una cotizada, a lo mejor una empresa que sea pequeña, pero que sea una ingeniería, gente que tenga una formación, etcétera, etcétera, es capaz de hacerlo y hacerlo bastante bien. Pero, Entendido. Hay un aspecto que Álvaro ha mencionado y que me gustaría retomar un poco sobre el Combined Assurance y cómo las diferentes áreas involucradas dentro de lo que de manera genérica se llama pues las áreas de aseguramiento o de auditoría interna de control están involucradas entre sí. Y me lleva a Belén a hacerle un poco la pregunta que tenía pendiente desde antes, y es que efectivamente los límites de la función de cumplimiento normativo muchas veces son difusos y no se sabe muy bien dónde empiezan y dónde acaban. Pero me resulta muy interesante que en vuestro grupo hayan tenido la sensatez de vincularlo con la comunicación corporativa y con la imagen de empresa. ¿Nos puedes explicar un poco brevemente en qué medida se vinculan ambas funciones y cómo te aseguras de que el cumplimiento normativo revierta, digamos, en el negocio y asegure un mejor crecimiento y más sostenible? Bueno, nosotros, yo creo que es un tema bastante interesante cómo lo tenemos planteado, porque como antes Álvaro decía, es imposible que todos sepamos de todo y además que seamos especialistas ni tan siquiera casi en una cosa. Y cada día está cambiando la normativa, cada día el mundo se mueve, con lo cual es imposible. Lo único que sabemos seguro es que cada día sabemos menos de lo que podríamos saber. Por lo tanto, partiendo de esa base,
cuando implantas un tema como cumplimiento en una organización grande, no hablo de una pyme en este caso, estoy hablando de una organización un poquitín más grande, con más áreas, los departamentos ya conformados, como pueda ser en nuestro caso, lo que hay que tener en cuenta es que la participación y cumplimiento somos todos. Partiendo de que cumplimiento somos todos, ya estamos comunicando. Lo primero, tú, que tú eres cumplimiento, tú también y tú también, seas del área que seas y hagas lo que hagas, porque todos tenemos algo que cumplir, desde ponernos el EPI que tenemos que poner, hacer bien la declaración de sociedades si es que tengo que presentar un impuesto o pedir una autorización para cualquier cosa al correspondiente ayuntamiento, ¿no? Entonces, partiendo de la base de que tenemos que tener muy claro que todos tenemos que cumplir con algo, con lo que a cada uno nos toque, hilar el tema de la comunicación y la imagen corporativa, al final fue un tema prácticamente anecdótico, pero que yo le encuentro sentido de la forma siguiente. Por cumplimiento tiene que pasar cualquier tipo de publicidad, cualquier tipo de web, cualquier comunicación externa que se haga y cualquier comunicación interna que se haga. Porque nosotros, por ejemplo, potenciamos muchísimo más la comunicación interna que la externa. Y eso tiene un motivo, porque nosotros en nuestro sector tenemos como obligatorio la figura de la subrogación de personal, que como todos sabéis, pues tiene las dificultades que tiene, porque las personas que están con la acera, al final, pueden entender que nosotros somos meros pagadores de una nómina, que a final de mes van a cobrar, pero que dentro de un año pueden estar con otra contrata que también les van a pagar a final de mes. Y si nosotros queremos diferenciarnos de alguna manera y queremos que esas personas cumplan, derivando el tema cumplimiento, lo que es muy importante es ese sentimiento de empresa. Lo que Álvaro antes decía de que en una empresa de 15 personas hay una familiaridad y hay unos valores que todos más o menos comparten. Conseguir que esos valores se compartan en una organización de 5.000 personas es muchísimo más complicado. Y más cuando esas 5.000 personas no permanecen en el tiempo, sino que van cambiando. Ahora son unas, pero mañana son otras. Por lo tanto, tiene que ser una función de comunicación permanente. De ahí que sea muy interesante para nosotros que la comunicación esté ligada al cumplimiento, porque lo que nosotros pretendemos solamente es que se sepa que hay que cumplir determinadas cosas, que cada uno sepa con qué tiene que cumplir, que tiene unas consecuencias no cumplir y que es interesante que se nos conozca y que seamos una referencia de empresa seria y profesional, que lo que hacemos, que nos dedicamos al multiservicio, a servicios integrales, las hacemos bien, que somos una empresa que prestamos una serie de servicios y que quien contrate con nosotros tiene la seriedad de que esos servicios se van a prestar. Incluso en alguna ocasión, lo puedo decir con conocimiento de causa, perdiendo nosotros en un contrato. Pero si hay que hacer una cosa, hay que hacerla y punto, no hay más. ¿Por qué? Porque uno tiene un deber, no solamente un querer, sino también ese deber. Entendido, muy bien, pues queda muy claro. Me gustaría ir un poco al meollo de la cuestión que quería plantearos sobre la posibilidad de que una empresa al uso de las que comentaba Luis Suárez Mariño antes, de una pyme, una microempresa, creo que la media de empleados por empresa en España son 4,5, son datos de 2018. No sé si encaja perfectamente eso con las estadísticas que nos has comentado, Luis, pero esa empresa, ese señor que dirige una pequeña explotación y que de repente tiene riesgos regulatorios graves y que tiene que atacar y que tiene que aprovechar para hacer crecer su negocio cumpliendo adecuadamente y vendiendo una imagen de integridad y de cumplimiento. Ese señor, como decía Álvaro, perdóname que te copie, Álvaro, ni de coña va a contratar un compliance officer a tiempo completo para esa función, pero tiene que desarrollar esa función. ¿Cómo lo hace? ¿Puede contar con un profesional externo que se dedique a esa misión durante unas horas a la semana en régimen perpetuo? ¿Es una opción viable? ¿Eso garantizaría la independencia de la función, la autonomía? ¿Cómo lo ves? Empiezo por ti, Luis. ¿Cómo ves esta alternativa?
A ver, depende mucho de cada caso, ¿no? Depende mucho de cada caso. O sea, la dificultad que más me encuentro a la hora de explicar lo que es el compliance, que la gente lo entiende y que se comprometa con ello, es no les puedes vender, entre comillas, todo un programa de cumplimiento con todos los requisitos, porque la gente se ve un poco desbordada. Incluso yo tengo la experiencia de haber montado algún programa completo y luego ver que no se implantaba, que no se llegó a implantar, porque la gente le puede el día a día y al final no tiene tiempo, si no tiene una mínima estructura y colaboración para implantarlo. Entonces yo, bueno, pues la experiencia me ha hecho ver que a la gente hay que explicarle que lo importante es que vaya dando pasos en esta tarea del cumplimiento. Primero porque el cumplimiento, para que valga, tiene que ser algo vivo. Tú no puedes hacer un programa y te han hecho un manual, te han cobrado 18.000 euros y te lo cuelgas ahí en la librería del director general. Eso no vale para nada. Al final vale más que hagas poco y ese poco lo vayas chequeando, lo vayas controlando, vayas viendo, vayas revisándolo y vayas dando pasos adelante. Entonces, yo creo que por ese camino sí se puede ir ahondando. Lo primero que hay que analizar, y estoy con Álvaro cuando al principio lo expuso muy claramente, es a qué actividad te dedicas. No es lo mismo pues, una empresa que se dedica a la publicidad, pues que una empresa que se dedica a la sanidad, y otra que se dedica pues, a la valoración de inmuebles. Cada una tiene una actividad con una regulación específica que ya determina mucho cuáles van a ser tus riesgos específicos. Yo he visto también muchos programas de cumplimiento que empiezan a analizar tipo por tipo penal que es aplicable. Vamos a ver, yo qué sé, pues el trasplante de órganos pues, a una aseguradora, a una correduría de seguros, ni le va ni le viene. Es que hay cosas que no tienen sentido analizarlas. Además que te centres en tus concretos riesgos y empieza por analizar uno, el que más te preocupe, y empieza por implantar una serie de controles, porque haya alguien que esté ahí en el día a día que se encargue de chequear esos controles, sin perjuicio de que luego pidas ayuda y asesoramiento externo o que te lo vayan auditando. Implanta un canal de denuncias, haces un código ético y ese código ético comunícalo a todos los empleados, ellos se sienten involucrados, por ir dando pasos. Yo creo que en ese camino de ir dando pasos sí que puede ser interesante el acudir a un asesoramiento externo, que puede ser, oye, pues al mes me dedico tanto tiempo, o bueno, depende un poco de la idiosincrasia de cada empresa. Habrá empresas que les va bien pues un asesoramiento pues mensual de tantas horas y otras a lo mejor que no necesitan tampoco ni siquiera eso. Y anualmente van dando pasos. Depende un poco de cada circunstancia, que yo creo que hay que analizarla y ayudar al empresario a ver cuál es la solución más viable y más factible. Pero entiendo tu punto de vista, Luis, pero asesoramientos hay muchos. Y siempre existe una posibilidad para una empresa de cualquier índole, condición y tamaño de contratar asesores externos que le ayuden a desarrollar según qué partes o según qué programas de cumplimiento, según qué modelo. Pero eso no es exactamente el desarrollo de una función de compliance en sentido estricto, sino un asesoramiento externo que puede ayudar a la misión interna de la empresa. Me gustaría saber, por parte del resto de los panelistas, de Belén y de Álvaro, si ven viable que un asesor externo directamente se comprometa a través de, con todas las garantías y todos los compromisos necesarios de confidencialidad, etcétera, a desarrollar esa función como si estuviese dentro de la empresa, a ir las veces que haga falta, las reuniones que haga falta importantes, a hacer un seguimiento constante de todo de toda la función propia del cumplimiento normativo, a desarrollar los modelos, a medir su impacto y su efectividad, a evolucionarlos, etcétera, como si estuviese dentro de la empresa. Y para una explotación pequeña, pues podrían ser, no sé, 10 horas a la semana, 5 o los que sean. A lo mejor un poco más de dedicación al principio y luego una velocidad de crucero más leve. ¿Cómo lo ves tú, Álvaro? No, yo claro que lo veo, o sea, yo lo veo estupendo. Sobre todo en una empresa que tiene 12 o 13 personas, pero siendo lo que comentaba antes un poco, siendo práctico, que fuera externalizado el modelo y que se dijera, oye, necesito que se revisen los contratos, viendo todo el mapa de procesos y de riesgos, diciendo,
oye, necesito aquí que me hagas una evaluación del desempeño, porque al final tener a las personas contentas en la empresa te va a hacer que sean mucho menos proclives a crear problemas, a delinquir, a hacer cosas malas para la empresa. Entonces, yo lo que sí que necesito es unos quick wins, ¿no? De estos que dicen, oye, yo necesito que me hagas este proyecto, que me des este contrato, que me revises, por ejemplo, lo que pues, los clientes, cómo escuchamos, cómo informamos y cómo les respondemos. Esas son 3 cosas básicas que después eso nos va a llevar a un tema a lo mejor que después preguntan o hablamos, qué es lo que nos va a dar valor a la compañía, porque nos van a dar muchos menos problemas en redes sociales que nos pueden hundir la empresa, nos van a dar en el mercado local ese que trabajábamos, nos van a dar muchos menos litigios y demandas y reclamaciones. Entonces eso es compliance. Fíjate qué específico es el campo, lo que es la atención al cliente. O el del caso de proveedores. Hay empresas que solo tienen un proveedor y si les falla ese proveedor, como en la situación de COVID que hemos visto, pues están fastidiadas. Si tú eres lógico y honesto y todo, y cumples un proceso de homologación, de evaluación y de selección, por el orden distinto, que sería homologación, selección y evaluación después, y los proveedores lo entienden y esto, tú vas a ser un buen partner para ellos, una buena persona, aunque a lo mejor sepan que hayan estado por encima del precio, pero tú vas a ser un modelo transparente. Si tú como compliance officer de estos, de compliance on demand, que dicen, oye, necesito un momento que me revises el proceso de compras o el proceso de atención al cliente, ¿qué controles pondrías y qué instrucciones darías? ¿Y cuál sería el modelo de email que responderías al cliente? Son cosas muy específicas y claro que yo compraría a Luis y a todos que me lo hicieran así, se me vendieran eso, ¿sabes? O sea, pero por supuesto, y bien pagado. Ya está. Muy bien, ¿cómo lo ves tú, Belén? Pues mira, yo ahondando un poco en la misma línea que comentaba Álvaro, creo que es fundamental la integración de los sistemas. Si cualquier empresa tiene implantación de calidad, de medio ambiente, de seguridad y salud laboral, aprovechar esos sistemas, los que tenga, e intentar que la función de cumplimiento se integre con esos procedimientos y procesos que ya tenemos descritos. Porque al final el cumplimiento es muy fácil de implantar cuando tienes algún tipo de procedimiento ya y algún sistema ya en marcha. Es más complicado si no se tiene, eso está claro. Pero la integración es realmente lo que daría valor. El cumplimiento por sí solo, igual que necesitamos a todas las personas de la organización para que exista cumplimiento, porque si ya una de ellas no cumple o se desliza por donde no tiene que deslizarse, pues ya está toda la organización involucrada y tiene una responsabilidad, pues en este caso es lo mismo. Entonces, yo lo enfocaría más por irnos al tema de procedimiento. Y luego, por otra parte, la cultura empresarial. Sin tener de base una cultura empresarial, no hay implantación absolutamente de nada, ni de cumplimiento ni de cualquier otro sistema o norma. Con lo cual, partiendo de la cultura y teniendo en cuenta cuál es esa forma de ser determinada de la empresa, porque cada empresa es como una persona, tiene unas determinadas características y se puede hacer en esa empresa una cosa que en otra no y viceversa, el asesor externo, lo primero, lo que comentaba antes Luis, es saber muy bien qué piensa desde el director hasta la última persona, empaparte de cuál es la cultura de esa empresa, qué es lo que se mueve en ella, cuál es el sentimiento que tiene, cuáles son sus valores, cuál es su misión, para qué están ahí, cómo hacen lo que están haciendo, cómo desarrollan y qué toleran y qué no toleran. Porque es importantísimo saber qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Y eso en cada empresa, porque somos todas diferentes. Enfocado por ahí es fundamental la mano de los expertos, porque como antes ya comentaba, es imposible saber de todo. Necesitamos expertos en cada área cuando una empresa es grande, saber a quién tienes que dirigirte de esa área, que va a saber más que nadie en toda la organización de su tema. Y además contar con expertos ajenos, externos a la empresa, que te dan siempre un enfoque que no va a ser sesgado, como en muchas ocasiones podemos tener una visión interna. No podemos mirarnos solamente a nuestro ombligo, sino que tenemos que abrirnos un poco más al mundo y estar pendiente de lo que unos expertos fuera de nuestra organización piensan, dicen, opinan y nos dicen que es algo importante que debemos de tener en cuenta. Entendido. Álvaro, has levantado la mano, pero te ruego brevedad porque es que si no... No, solo confirmar lo que dice Belén, que es importantísimo que ese compliance externo
esté unido a la empresa por un enlace, ¿sabes? Este enlace es importante porque el compliance no puede hacer el trabajo de todo siendo externo. Entonces, lo que si hay un conflicto de interés y se venden las cosas a un precio, tienen que decir, oye, ¿cuál es el precio normal? Y es el departamento específico para recabar ese trabajo, ese contacto, y después muchas veces la comunicación con ese contacto tiene que ser mediante con esa persona y otra persona, por independencia y por segregación de funciones, que haya dos personas. Es muy importante ser una pyme, pero que se sepa que ese externo no va a ponerse a matarse, sino coge su experiencia, su expertise en otras áreas y te dice, mira, la plantilla es esta, lo que ha pasado es esto y la casuística normal, cómo se resuelve es así. Y eso es lo que me aporta valor. No que haga esa labor administrativa, que eso ya, el contacto que tendría adentro, ese enlace es el que me lo haría, perdona. Ya. Vale, perfecto. Bueno, nos hemos comido un poquito de tiempo dedicado a las preguntas de la audiencia y voy a empezar a trasladaros un poco las que nos van llegando, que tenemos el chat que echa humo. Santiago pregunta, dice, me gustaría saber si al contratar un servicio a una empresa se le puede solicitar antes de iniciar la colaboración la confirmación de su cumplimiento normativo. Me preocupa mi responsabilidad si no lo hago y después se evidencie corruptelas en la prestación de servicios. Gracias por este seminario. Me interesa mucho el cumplimiento normativo para, entre otras cosas, dormir tranquilo y en casa. No quiere dormir en la cárcel, Santiago. Muy bien. Belén, cuéntanos. ¿Qué opinas de esto? A ver, por supuestísimo que puedes exigir y te pueden exigir las dos cosas. Y a mí me interesa daros nuestra opinión. ¿Por qué? Porque a nosotros nos exigen nuestros clientes, pero también nosotros exigimos a nuestros proveedores. Con lo cual, el arma es doble. Está claro que nosotros para homologar a un proveedor le exigimos que cumpla con una serie de parámetros que para nosotros son fundamentales y que nosotros entendemos que hay que cumplir. Cada empresa puede enfocarlo a su manera. Pues vamos a poner un ejemplo. Yo estoy certificado en calidad y quiero que todos los proveedores con los que yo contrate estén certificados en la norma correspondiente. Vale, perfecto. O quiero que estén con la implantación de un sistema de seguridad y salud. Vale, perfecto. Con lo cual, cada empresa puede exigir a sus proveedores lo que quiera y, evidentemente, decidir contratar o no con el proveedor que considere que tiene homologación en función de las propias normas internas que esa empresa se haya dado. Con lo cual, sí que es muy interesante cuando algún cliente nos pide un requisito nuevo, tenerlo en cuenta nosotros también para que la cadena de valor no se rompa y exigirlo nosotros a nuestros proveedores. De tal forma que todo desde proveedor, servidor y cliente tengan siempre la misma misión o visión, mejor dicho, de cómo se hacen las cosas y de qué no hay que hacer, que es lo más interesante en este caso, que es lo que no se puede hacer. Estupendo. Me resulta muy interesante y siento ser insistente con este tema, pero tenemos bastantes preguntas que responder y pocos minutos que nos quedan para hacerlo. Entonces, a partir de ahora os rogaría un poco más de precisión y brevedad, si es posible, aunque sé que son temas complejos y que tienen mucha enjundia. A ver, Carlos nos pregunta, para una pyme que facture menos de 10 millones de euros y que tenga 50 empleados con una actividad plenamente nacional, con un proceso productivo sencillo, ¿cuántas horas de compliance officer por semana serían necesarias? Esta pregunta es para nota. Álvaro, ¿tú qué dirías? ¿Tú qué le dirías a Carlos? Que responda Luis. No, es que tienes que ver el proceso, aunque sea sencillo. 50 millones pueden venderse en 1000 sitios distintos, aunque sea el mercado local. Yo, sinceramente, con un día a la semana se puede hacer mucho. O sea, un día a la semana se puede hacer mucho. O sea, contratar a una persona 8 horas semanales para ver las cosas. Al principio, como tú decías, Miguel, al principio a lo mejor se requiere un poco más de tiempo, pero es en vez de un part-time, una quinta aparte, ¿sabes? Yo creo que se puede hacer perfectamente. Muy bien. Luis. Vamos a ver, hay una norma que me gusta recordar y que la mayoría de la gente desconoce, que es un Real Decreto del 75 sobre designación de letrado asesor para determinadas sociedades mercantiles. Entonces, todas las sociedades mercantiles que facturen más de 601.000 euros
o que tenga más de 50 trabajadores tiene que tener un letrado asesor. Entonces, ya que tienes que contratar un letrado asesor y el incumplimiento de la obligación es que si luego pasa algo, la responsabilidad del administrador va a venir dada. Es como ahora se establece en el artículo 225 de la Ley de Sociedades de Capital, el deber de dirección y control, que tienen todos los administradores de sociedades de capital. Si tú no tienes ni letrado asesor, ni a nadie que te asesore, ni compliance officer, ni nada, no tienes ni un sistema de controles, no ejerces la función y tienes una responsabilidad como administrador. Por eso, al principio, cuando decía que no es obligatorio el compliance, no es obligatorio para la sociedad, para la persona jurídica, pero para el órgano de administración, y si fuera administrador de una sociedad, bien que tendría en cuenta el tener un sistema de compliance, porque va en mi cargo, va en mi desempeño. Se me fue la idea que os iba un poco, bueno, lo del letrado asesor. Ya que tengo que tener un letrado asesor, bueno, pues voy a aprovechar a contratar a alguien como letrado que me haga esta función de compliance, que tenga una función en compliance y mato dos pájaros de un tiro. Pero el asesoramiento al final va a ser el que dice Álvaro, oye, que tengo un contrato de suministro con esta empresa, revísamelo. O que tengo este proveedor pues de China, oye, que tengo que mirar para ver que no hay pues blanqueo de capitales, por ejemplo. Es decir, cosas concretas. Pero que sí, pues es una cuestión, hombre, de ir aquilatándolo. Al final todo se trata de que es un servicio que cumpla una función a la que va y según las horas va el precio. Entonces eso habrá que analizar un poco a la empresa y con algún dato más, el que nos pregunta Carlos, y hacer un presupuesto y luego ir aquilatándolo, pues a lo mejor después de ver cómo marcha durante los primeros meses. Entendido, muy bien. Otra pregunta. No tengo aquí el nombre de quien la formula, pero esta entra dentro de casi de la filosofía empresarial. ¿Es realmente posible protegerse por anticipado de todos los riesgos regulatorios cuando la normativa no deja de crecer y evolucionar? Esto es una cuestión muy compleja. ¿Qué dirías tú, Belén, de nuevo brevemente, por favor? Pues que no. La respuesta es no. Imposible. Imposible, imposible. Es imposible saberlo todo, incluso a ver todos los días, aunque te mires todos los boletines, es imposible saberlo todo y cumplir todo. Entonces hay que dormir con una cierta tranquilidad de que haces las cosas bien porque tienes un plan, que de eso se trata el cumplimiento, tener un plan que te pueda proteger mínimamente de los riesgos que tú has valorado que puedes tener y a partir de ahí el creyente que rece y el no creyente pues que esté esperando a ver qué pasa. Por eso insisto en que es importantísimo la formación, que un sistema de cumplimiento instaura una formación obligatoria a todo el personal y el estar con el martillo pilón todos los días y a todas horas intentando que la gente cuando no sepa muy bien qué tiene que hacer pregunte y por lo menos si puede hacer esto y ya le dices sí o no y de qué manera, pero ante cualquier duda preguntar si se puede hacer, no tirar para adelante y hacer y arrastrar con todo. Vale, Álvaro levanta la mano, pero antes de darle paso, un poco al hilo de lo que comenta Belén, hay quien dice que la función de un compliance officer es gestionar el incumplimiento, porque también tiene un poco esa vis, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto, Álvaro? Sí, o sea, yo, a ver, estoy de acuerdo con Belén, pero también un poco en desacuerdo. Me refiero, los motivos para que un compliance cale y lo que falla para que calen las empresas, y esto lo hemos hablado un poco antes, es dos aspectos fundamentales, que son el gobierno corporativo y la ética. El gobierno corporativo habla mucha gente, se llena la boca. ¿Qué es gobierno corporativo? El gobierno corporativo son dos cosas, que son personas y decisiones. Toman esas decisiones correctas de la forma correcta, ¿no? Y traen esas personas que sean buenas. Porque un gobierno corporativo de las empresas que tiene un gobierno corporativo. Y ahí estoy juntando empresas pequeñas con grandes, porque una empresa pequeña es una pyme, pero espero que quiera que se, como todas, quieren crecer y quieren convertirse en grandes empresas, ¿no? Hasta la que es una o dos personas. Entonces, ¿qué quieren? Que dar valor a la empresa, rentabilidad, porque si no la empresa se va a la mierda, que sea una pyme o no. Después, sostenibilidad en largo plazo, tú no puedes tomar decisiones a corto plazo para que después no funcione. O sea, lo que es el going concern que le llamaban en la auditoría, empresa en funcionamiento, principio de empresa en funcionamiento. Lo tercero es dar un impacto positivo al entorno y lo cuarto es ética. Entonces, a lo que decía Belén, sí que es imposible, pero de repente, cuando tú de repente te vas a la cama y puedes dormir bien, lo que decía, ¿no?
cuando tú de repente en Estados Unidos, en un pueblo perdido de Kansas, que una noticia importantísima es que los tornillos de esta tienda se han acabado y es lo más importante para ellos. No, imagínate que en ese periódico dices, oye, tú has robado no sé qué en el pueblo y te importa muchísimo. Pues si tú te haces ese análisis interno, y tú te comportas como una persona bien, aunque la normativa vaya por encima, como antes el 0,70 del control de alcohol, nosotros si implantamos una permeabilidad, una cultura corporativa que nos hablaba antes, y la gente se quede con ese sentimiento de pertenencia, hacemos que los 25 personas o los 100 personas sean compliance officers y entonces no preguntarán tanto, porque de repente tendrán unos valores asociados, porque al final el buen gobierno, ¿qué es el buen gobierno si todos lo creemos y lo que tiene que hacer, lo principal, es el líder que hemos dicho, ejemplaridad, una cosa, y después no hacer cosas distintas de lo que dicen. O sea, ser consecuente las palabras con los hechos. Si los empleados ven eso, va a ser muchísimo más difícil que nos pasemos el compliance y que estemos preguntando todo el día, porque cada uno va a hacer su autoevaluación. Entendido. Belén, ¿querías apuntar algo? Brevemente y así respondemos un par de preguntas más, por favor. Muy brevemente, perdonadme, pero siempre tengo el sesgo de mi empresa en la cabeza. Estaba pensando en lo que antes os comentaba de la subrogación, lo complicado que es que llegue y marche gente todos los días, en 100 personas hoy, mañana no están y pasado están otras 200. Entonces, crear esa cultura corporativa es tan complicado para nosotros, es mucho más fácil en otro tipo de empresas y estoy completamente de acuerdo con lo que Álvaro estás diciendo. A ver, mi visión era un poco contemplando lo que yo tengo en la cabeza, perdonar en este sentido, ¿vale? Vale, perfecto, estupendo. Una pregunta que nos hace Alberto, otra cuestión muy práctica que se plantean también muchas empresas que están empezando su actividad o que tienen una dimensión pequeña que no les ha llevado hasta ahora a tomar ninguna decisión en temas de cumplimiento normativo. ¿Cuál es el momento correcto para que una startup plantee la creación de políticas de compliance? Luis, que hace tiempo que no interviene. Bueno, pues mejor tomarla al inicio y así no caes sin ningún vicio, ¿no? O sea, al principio, si puedes, pues intenta, bueno, pues hacer eso, analizar cuáles son tus procesos básicos, qué gente vas a contratar. Un tema importante del compliance es la diligencia debida a la hora de contratar a la gente. Por ejemplo, la CERAI tiene un problema que es el que comentaba Belén, que lógicamente le preocupa, que es el de la subrogación. Tú tienes que cogerte el trabajador que llega y tal como viene, y al día siguiente es un trabajador tuyo, con todas tus obligaciones. Y no viene a lo mejor con una carga de fuera que no tiene nada que ver con la CERA, ¿vale? Pero si tú montas una startup, puedes tener la facultad de contratar a gente y tienes el deber de analizar el perfil de esa gente, bueno, pues por las redes, por medios que hay hoy, ¿no? Y ver si tiene, bueno, pues un mínimo de sensibilidad, ¿no? Pues con la ética, con la cultura, ver su trayectoria profesional y partiendo de ahí, pues con todo lo demás. Ver cuáles son el proceso de esa startup, cómo lo quiere hacer, cómo lo quiere llevar, cómo lo va a comunicar. Desde el principio, pues tener clara cuál es su misión y cuáles son sus valores, trasladarlo a un código ético, que la gente se comprometa con él y lo firme y empezar dando pasos. Y evitar que se generen vicios desde el principio. Claro, bueno, pues muy ilustrativo. Yo a ese respecto debo decir que en Taliance nos preocupaba la cuestión. También tenemos una problemática, aunque de diferente magnitud y dimensión, pues parecida al de Grupo La Cera. En el fondo estamos contando con gente que ponemos a disposición de empresas finales y, por tanto, no tenemos una vinculación laboral tan estricta como la que se plantea con un contrato de trabajo al uso. Y en ese sentido obligamos digamos, difundimos desde el principio nuestro código ético y exigimos una adhesión explícita al mismo a todos los que quieran contratar con nosotros, porque nos parece una manera idónea de dejar claro cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros principios y cuáles queremos que sean los que impregnen, digamos, la actividad de todos los que nos vinculamos. Hemos llegado a las 5:30 y aunque el tema da para 3 horas más de charla y os veo muy animados al respecto, hemos cumplido con el tiempo que estaba programado para esta sesión.
Yo me gustaría cerrar la sesión agradeciendo de nuevo a todos vuestra participación. Hemos contado con opiniones muy expertas en este tema del cumplimiento. Es cierto que es una cuestión que muchas veces es percibida como una rémora, como un obstáculo, pero creo que habéis dejado claro que puede ser un aliado del negocio, un elemento esencial para garantizar un crecimiento sostenible, saludable y mantenido en el tiempo. Y en ese sentido, pues entiendo que estaremos todos de acuerdo en bueno, sugerir a nuestra audiencia que si no han tomado acciones en temas de cumplimiento normativo, que se preocupen un poco por ella y que hay fórmulas para poder hacerlo de manera eficiente y sin que les suponga una cuestión muy cara o innecesariamente dimensionada. Sí, Álvaro, antes de cerrar. No, yo les diría que fueran al grano, que ver el contrato, el proceso, las finanzas, que piensen mucho en las cuentas anuales, porque eso los bancos te lo van a pedir, que pongan controles en cuentas anuales, en cómo tributan fiscalmente, en cómo escuchan y responden al cliente, no poner canal de denuncia solamente, los tiempos de respuesta, la publicidad que les están dando en los medios en cómo están vendiendo sus servicios para que no hagan publicidad engañosa y sean honestos y consecuentes, que al final lo que es el mundo corporativo de todas las empresas tienden a eso. Y como decía Belén, al final, si todos cumplimos, nadie va a decir, es que la empresa de al lado no me piden esto, porque al final tenemos todo un grupo y va a ir avanzando así. Entonces, el que no esté ahí se va a quedar un poco retrasado. Y que muchas gracias a Talias y a ti, y a todos, y a los panelistas. Muy bien, perfecto. Pues gracias por esta última intervención. Os recuerdo de nuevo que podéis interesaros por las actividades de Taliance en nuestra página web, suscribiéndoos a nuestras newsletters. Os enviaremos a todos los asistentes una encuesta de evaluación de la jornada para seguir aprendiendo y mejorando en próximas ocasiones. Y con el tema del COVID, sobre el que hemos pasado un poco de puntillas al principio, pues obviamente toca decir que esperamos que no se esté afectando ni a los panelistas ni a la audiencia de manera muy severa, tanto en lo personal como en lo profesional. Y os agradecemos de nuevo vuestra participación. Ha sido un honor poder compartir panel con vosotros y nada, muchas gracias por vuestra participación y por vuestras aportaciones. Buenas tardes. Gracias. Gracias a vosotros, Talia, Álvaro y a Belén. Muchas gracias. Mismo.